quiero darte la bienvenida y las gracias por haber asistido al espacio. Me gustaría que si pudieras comentarnos un poco a qué se debe tu visita a la región chilena en esta ocasión. Sí, es el tercer año consecutivo que vengo más o menos para lo mismo, como para organizar unas jornadas de activismo que versen sobre la desobediencia sexual en clave libertaria o anarquista. Y este año formamos una colectiva ad hoc para este mes que dimos a denominar a la colectiva Rita Lazo, que si ponen sus nombres al revés y hacen lo mismo con Rita Lazo sabrán por qué nos llamamos Rita Lazo, como cuando íbamos a la escuela y el profesor nos llamaba por el apellido, y denominamos al mes Puta Patria, el mes de la puta patria. Entonces con algunas amigas y afines organizamos este mes donde trabajamos diferentes talleres, conversatorios y también muchas actividades prácticas que iban desde la desprogramación de género hasta la discusión de ciertos temas que tenían que ver con la pospornografía, con la teoría queer, con el ludismo sexual, en fin, con todo aquello que tuviera que ver con la desobediencia sexual o la objeción de género. Y brevemente, ¿qué te pareció como la efervescencia social que hay hoy en día en Santiago? Breve. Bueno, mi venida tuvo que ver con eso. Digamos que vine en este mes y no vine el mes que viene por eso, justamente, para hacerlo coincidir con todo lo que estaba pasando, porque además estamos trabajando con un liceo, amadrinamos un liceo que está en toma y tiene una huelguista de hambre, que es Carla, que es el Liceo Experimental Artístico en Mapocho y Lourdes. Así que bueno, el contexto es más que interesante, ¿no? Que se produzca, cuáles sean los efectos de eso, imposible saberlos hoy, pero el contexto es más que interesante, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión de los liceos tomados, Sí. mucho más que con la Confech, ¿no? Sí. Te han indicado como una activista de la teoría queer. Sí, Claro. No sé si a ti te viene bien esa clasificación. A mí lo que... ¿Podrías comentar primero un poquito Sí. de qué se trata la teoría queer? Porque no se conoce mucho en Latinoamérica. Sí, yo estudié la teoría queer como por mi cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos que si vos me preguntas a mí qué tipo de activismo hago, yo hago insurgencia sexoafectiva, a eso me dedico. Lo cual incluye ciertas herramientas teóricas o de análisis que se desprenden de lo que se denomina teoría queer y que yo prefiero pensarlo como movimientos post-sexo identitarios, es decir, todas aquellas personas que en algún momento entre los 70 y los 80 podrían haber estado dentro de esa gran sigla GLTB, gay, lésbico, travesti, transexual, transgénero, intersexual, bisexual, y que por cuestiones que hacen a la radicalidad o a las subjetividades radicales ya no están incluidas ahí, ya sea porque no se quieren asimilar, porque resisten los modelos de asimilación de algo que Monique Wittig, una filósofa lesbofeminista francesa, dio a denominar heterosexualidad como orden político o heteronorma, y que tiene unos enclaves privilegiados, como por ejemplo el matrimonio, la pareja, la monogamia, el trabajo asalariado. Entonces, para todas aquellas personas que claramente por sus prácticas sexoafectivas no eran heterosexuales, pero que no estaban por los derechos civiles, en el sentido más clásico del término, terminaron ahí, en ese grupo. Ahora, la denominación, a mí me interesa más remitirles a un texto, que por ejemplo, hay un texto que se llama El fin de un nombre, la teoría queer, el fin de un nombre, que está en nuestra página de ludismo sexual con doble D de dedo y triple X, .blogspot.com. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene una tradición muy, muy vasta entre lo que es la rama sajona de la palabra queer y la reapropiación de su insulto, porque queer es un insulto, y la rama más hispanoparlante o ibérica, donde queer tuvo que ver más con el activismo sexual. Básicamente es eso, queer no puede ser definido como algo que es, sino que solamente puede verse en los efectos que produce su hacer. Digamos que es un hacer. Como tal no ha perdido filo como hacer, lo que se propone hacer. Pero está completamente, no sé si completamente, pero mayormente cooptado por la academia, como muchas otras cosas. Frente a eso me interesa más reapropiarme de ciertas conceptualizaciones que la teoría queer puede tener, como para desarrollar otras variantes de pensamiento que no puedan ser
apropiadas o que no han sido todavía apropiadas por la academia, como por ejemplo el ludismo sexual. Ludismo sexual. Sí. ¿Nos puedes comentar un poco más? Sí, viste que ahí tienen un libro que se llama Cabezas de Tormenta de Christian Ferrer. Sí. Christian Ferrer tiene una historización de un movimiento insurreccionalista horizontal, espontáneo, inglés de principios del siglo XIX en la zona de las Midlands, donde en Inglaterra se hacían los textiles. Este movimiento tiene dos historiografías tradicionales, los marxistas, que los leen como una horda simiesca, preclase, preobrera, presujeto constituido con conciencia de su clase, que rompe máquinas, porque eso es lo que hacían los luditas, romper las máquinas industriales que fabricaban los textiles, frente y privilegiando su condición de artesanos textiles. Esa es una lectura, y la otra es la del primitivismo, que los ve como tecnoclastas y antitecnologías. Ferrer, me parece, y la verdad es que lo tomamos de ahí, me parece que prefiere verlos como creadores de otra subjetividad, no tecnoclastas, sino ciertas tecnologías que tienen que ver con la creación comunal de subjetividades. Entonces, esos son nuestros antepasados, digamos, directos e inspiración a la hora de pensar cómo destruir las máquinas de construcción de nuestras subjetividades actuales, pensando que desde los cuerpos en los que habitamos hasta los deseos que en esos cuerpos habitan, es decir, lo que podríamos denominar subjetividades, todo eso no es ni preconsciente, ni prediscursivo, ni natural, ni anterior a un sujeto, sino que es una producción, deseos y cuerpo, de un régimen que, como dije antes, vamos a denominar heteronorma. Frente a eso, un ludismo de sexo, es decir, cómo destruir las máquinas de construcción de esos cuerpos en pos de esos cuerpos subjetivizados, en pos de la construcción no de ninguna tecnología, sino de unas tecnologías que privilegien más que lo comunal, que igual sería una palabra linda pensando en la Comuna de París y en cierta raigambre comunista, sino en un devenir animal, pensando en manadas, en algo que Deleuze y Guattari llaman la manada. Y de ahí sale nuestra idea del ludismo sexual, cómo destruir esas máquinas de fabricación de nuestros deseos y nuestros cuerpos, ¿no? Porque los deseos habitan en cuerpos ya producidos por lo que Foucault llamó biopolítica. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo están trabajando este concepto de ludismo sexual? 2 o 3 años. Sí, no mucho más. ¿Y cómo te parece que se va desarrollando? ¿Cuál es el principal problema al menos que va enfrentando? No me lo puse a pensar, me parece que un concepto vive en tanto resuene y que va resonando de a poco. Por supuesto es un concepto difícil de entender por varios motivos. En principio porque es un concepto filosófico que tiene un antepasado histórico, esto de los luditas. Y por el otro, por esta cuestión de que es una filosofía práctica. Entonces quizás lo hace complicado de entender. Pero a mí me parece que es un buen analizador para pensarse y para cuestionarse y para recrearse. Me parece que es interesante. Sí. Y en una entrevista que te habían hecho también te comentaste, o sea, aparece este otro concepto que es el pornoterrorismo. Sí. Sé que el pornoterrorismo tiene un rollo que no sé, quizás te complica un poco por el hecho ya que está casi que patentado, se podría decir. Está patentado en Creative Commons. Claro, pero aún así yo creo que se puede hablar un poco, no sé. Sí, se puede hablar, así le agarra un ataque de úlcera a su dueña. ¿Puedes comentar un poco de qué se Que trata? odia, porque como tiene una novia chilena celosa, odia que la gente diga porno terrorista donde ella no está. Ah, ya. Yo creo que cualquier persona debería ser porno terrorista, en el sentido de que el porno terrorismo es en realidad un tipo de desprogramación. A ver, si estamos diciendo que los deseos son construidos, estamos diciendo que son programados. Por ende, las buenas noticias son que, pese a no ser nuestros, tal como creíamos, podemos operar sobre esa producción de deseo. Una manera de operar, una de las maneras, si se quiere una manera privilegiada, podría pensarse con esta herramienta o arma que es el pornoterrorismo, que es básicamente, tal como lo entiendo yo,
Una performance psicomágica. Es decir, una manera de desprogramar el sexo y el género. Por supuesto no es automático y hay que hacer mucho más trabajo, como pensar que te comes un hongo San Pedro y ya desprogramaste un montón de cosas. No, simplemente te drogaste, pero podrías hacerlo, digamos, ese es el camino. Así funciona el pornoterrorismo. Y el pornoterrorismo, desde otro punto de vista, evoluciona a partir de otros movimientos antiarte, como el accionismo vienés, que son movimientos que se gestaron en los 60 en Europa y que son los primeros artistas no artistas, o sea, gente que fuga de la identidad artista, que empieza a utilizar su cuerpo. Bueno, no son los primeros, hubo muchos artistas previos a ellos, pero estos son realmente viscerales y empiezan a usar su cuerpo y en especial el sexo y la genitalidad como para comunicar algo o elevar algún tipo de mensaje, por decirlo de alguna manera. Sí. Igual no es sencillo como imaginarse... Una performance pornoterrorista es súper fácil. Vos pones un par de videos atrás, que pueden ser videos que van desde lo gore a la pornografía y que vos te bajaste de internet y sobre los cuales operaste. Una grafía clásica. No diría que clásica, igual la clásica puede ser intervenida de tal manera que produzca ciertos efectos, como por ejemplo yuxtaponer una imagen de la pornografía clásica de, por ejemplo, una gangbang, que es varios hombres teniendo sexo con una mujer, y algún tipo de, no sé, por ejemplo, manifestación chilena donde los pacos están matando a alguien, ¿entendés? O están pegándole, vi algunas escenas de los pacos pegándole a doñas, a señoras, o decís, bueno, ya, o sea, cualquier cosa. Entonces, no importa si es clásico o no clásico, sino lo que importa es la intervención sobre ese material. Algún tipo de materia textual que la persona que encarna el acto dirá, y que probablemente sea un poema o algún lenguaje poético que tenga la capacidad de desautomatizar la percepción de quienes estén presenciando, y alguna especie de música. En mi caso yo uso música electrónica y a veces músicos en vivo. Acá lo estuve haciendo con unos músicos que son MP Villacura, y alguna especie de trabajo sobre el cuerpo que incluya una suerte de manifestaciones sexuales, como por ejemplo utilización de dildos, tener sexo de maneras diversas. Todo eso puede estar incluido en el pornoterrorismo. Te traje un manifiesto a propósito de sí. eso. ¿Este que está acá? Está por acá el manifiesto de cómo hacer su propia performance pornoterrorista. Y esto lo podemos encontrar en el blog de ustedes, ¿cierto? Sí, en ludismo sexual. ¿Te identificas con alguna corriente política, alguna tendencia, ideología? Yo trato de no identificarme con nadie. Después ocurre que me identifican como en el documento de identidad. O sea, viste, el otro día Beatriz Preciado, me parece que tiene razón, salió a decir que ella no cree en la violencia de género, sino que cree que el género es una violencia. Yo creo que las identidades son una violencia máxima que nos han hecho. Así las cosas, debo decirte que cuando la gente se viste de negro y prende fuego cosas, a mí me caen muy simpáticas. No sé. Claro. Igual hay un texto hermoso de Bob Black que es sobre el anarquismo y otros impedimentos para la anarquía, que todo el mundo que le gustan las cosas negras y ciertas cosas prendiéndose fuego debería leer. O sea, que te identificas un poco con el anarquismo. Eso lo dijiste vos. ¿Así? Que como diría Evaristo de la Polla Records, quieren identificarnos, tienen un problema. ¿Te gusta ponerme motes, caramba? Bueno, muchas gracias. No, por favor, ustedes. En serio, gracias. No, gracias a ustedes.